Muy buenas tardes a todas las personas presentes, ¿ya? Me quedó una parte del taller del día de hoy, ya que no pudimos, ¿no es cierto?, terminarlo efectivamente por una falta de conectividad desde mi parte. Entonces, habíamos visto todo el tema de los biopreparados con respecto a los fungicidas y los bactericidas. El macerado de la cola de caballo, que eso me quedó desde aquí, ¿no es cierto?, pendiente, o hierba de la plata, que también se llama, porque es un equisetum, ¿ya? Plantita nos provisiona bastante de, ¿ya? El componente de silicio y porque también tiene, ¿no es cierto?, algo de mineral. Y este mineral nos aporta muchísimas características como fungicida y como bactericida. A lo mejor muchos de ustedes la conocen, no la asocian a su nombre científico, se llama también cola de caballo o hierba de la plata, ¿ya? Porque también tiene plata, ¿ya? Esa, ¿no es cierto? Ese mineral en parte de su, ¿no es cierto? De su planta, de su tallo, ¿ya? Este Lepisetum, ¿ya? Y en mal. Y este Equisetum sirve bastante para hacer biopreparados con respecto a fungicida y bactericida. Tenemos que tener la planta, vamos a, ¿no es cierto?, hacer una trituración de ella, podemos hacer un macerado de ella o podemos también hacer una infusión, ¿ya? Recordar que la infusión es a 80 grados Celsius para que tenga efectividad. Si lo dejamos hervir, lamentablemente, ¿ya? Vamos a perder algunos principios, ¿no es cierto?, que tiene, ¿ya? Para poder controlar las bacterias y hongos que pueden presentarse en, ¿ya?, los distintos cultivos. ¿Ya? Este es el Equisetum, a veces también se hacen adornos con esta plantita. Es difícil de encontrar, ¿ya? Porque no en cualquier lugar aparece, siempre está en lugares húmedos, con bastante humedad. Después tenemos un biopreparado para poder controlar los nematodos, que son unos gusanos invisibles a nuestro ojo humano que siempre están en el agua. Ellos a través del agua se propagan y estos nematodos, ¿ya? Lamentablemente pueden inyectar virus a las plantas. Esa es su importancia económica. Y uno de ellos es justamente el nematodo de la frutilla, que está causando serios estragos aquí en nuestra región, ¿ya? ¿Con qué lo podemos controlar? Simplemente con el cloro. Todos sabemos que el cloro es veneno, ¿no? Por eso es el mejor desinfectante. ¿Cómo no le vamos a hacer daño a la planta? Cuando ese cloro nosotros los vamos a diluir al 1% en un volumen de agua. ¿Esto qué quiere decir? Por cada 100 litros de agua, 1 litro de cloro. Y con eso vamos a regar, ¿ya? Para evitar tener nematodos en nuestro suelo. O también si tienen acumuladores y saben cuánto el volumen de su acumulador, podemos también incorporar el 1% sacando el volumen, ya con una regla de 3 simple, incorporando ahí el cloro, ¿ya? Para que desinfectemos el agua de riego, ¿ya? Y así nos vamos a evitar tener estos nematos que son sumamente complejos, ¿ya? Y por la inyección de virus que hacen. También como nematicida, y aquí me acuerdo en la mañana, en la tarde, perdón, había una productora que dijo si el ají era importante o controlaba los pulgones, ¿ya? El ají en general, ¿ya?, tiene un principio activo que se llama capsicina, ¿ya? Y esta capsicina, lamentablemente, a los pulgones, ¿ya?, no le hace nada, pero sí a los nematodos y también a las larvitas que están en el suelo, ¿ya? ¿Cuánto tenemos que hacer el biopreparado para 1 hectárea? 60 capis, completamente el ají, ¿ya? Sin pelarlo, ¿ya? Completo el capi a la juguera, los vamos haciendo de 1 litro en 1 litro, porque los 60 capis al tiro no nos van a caber en una juguera. Entonces los vamos haciendo de 3, de 4 y todos en 1 litro de agua fría. Y eso lo vamos a ir dejando en un recipiente tapado, no expuesto al sol, siempre a la sombra, ¿ya? ¿Para qué? Para que ahí se extraiga toda esta capsicina y después nosotros hacemos un filtrado, ¿ya? Lo colamos, lo diluimos en agua y prácticamente controlamos los nematos. Aquí tengo un efecto en la fotografía de los nematos que causan en el suelo, porque no lo vemos. ¿No? No lo vemos los nematos, pero sí causan tumores en las raíces, porque se van alimentando, ¿ya?, de la glucosa que se está formando y que también está llegando hacia la raíz. Entonces forman estos tumores que al final terminan por secar la plantita, porque el nemato se aprovecha de ella, ¿ya? Le quita todos los nutrientes para justamente reproducirse él.
¿ya? Y hay algunos que inyectan virus. Entonces vamos a ver también que las hojitas se van a decolorar de verde a amarillo. Por eso tenemos que controlarlo. Ahí lo podemos hacer con el cloro, que es el hipoclorito, ¿no es cierto?, al 1%, o con los capis de ají. ¿Ya? Cualquiera de las dos formas son sumamente efectivas. Incluso si tenemos larva, nos sirve más ahí, controlamos nemato y las larvitas, el macerado, ¿no es cierto?, de ají. ¿Ya? También tenemos el macerado de ajo, ya entramos de lleno, ¿no es cierto?, con los insecticidas, y ahí por hectárea necesitamos 100 bulbos de ajo. Si la persona tiene menor a una hectárea, con una regla de tres simple con respecto a los metros cuadrados, y ahí vamos a calcular la cantidad de bulbos. Recordar que un bulbo de ajo es lo que nosotros comúnmente le llamamos cabeza de ajo, pero está muy mal llamado porque el ajo nunca ha tenido una cabecita y tampoco ha tenido dientes. ¿Ya? Se llaman bulbos y bulbillos. Después tenemos el té de quillay, que sabemos que tiene saponina, que es este componente jabonoso, ¿ya? Que para la hectárea siempre necesitamos 400 hojas frescas de quillay, ¿ya? Y eso lo vamos a colocar, ¿no es cierto?, a hervir. Este sí es ¿ya? El único compuesto que tolera el punto de ebullición. Y es más, cuando ya empieza a hervir el agua, ahí suelta más la saponina de la hojita y también de la madera. El té de ruda. ¿Ya? ¿Por qué el té de ruda también tiene efecto insecticida? Porque tiene un principio activo llamado metilnonilcetona, ¿ya? Y se realiza con 200 hojas frescas por hectárea. ¿Ya? Siempre. Y este té de ruda es a 80 grados Celsius porque a los 100 grados Celsius ya prácticamente ¿ya? Se va a disociar este componente y ya no vamos a tener ese principio activo. Después también tenemos el macerado de cebolla, ¿ya? Que son alrededor de 50 cebollas que lo dejamos en la licuadora y vamos siempre de 1 litro, ¿ya? En agua fría. Sí les voy a recomendar, si hacen biopreparados, ¿ya? Sobre todo macerados, comprarse una juguera o tener una licuadora especial para los biopreparados, si no van a quedar todas pasadas a ajo, ¿ya? O a cebolla, y después cuando ustedes quieran realmente ocuparla para los alimentos, hacer una leche con plátano, un jugo natural, ¿ya? Le va a quedar con el aroma a ajo, por más que agreguen cloro, pero se va impregnando si lo están haciendo seguidamente. Eso como sugerencia, así que a dejarla por último remojando, ¿ya? Para que se le vaya todo el aroma a el ajito o la cebolla. Después tenemos también el macerado de ají como efecto insecticida, pero ¿qué tipo de, ¿no es cierto?, de insectos? Los que están bajo el suelo en el estadio larval. ¿Ya? Siempre los que están ahí en el suelo, no los que no son aquellos insectos que están prácticamente en el follaje. ¿Ya? Sobre todo pulgones, ¿ya? Vamos a tener mosquita blanca, podemos también aparecer, pero todos esos insectos voladores no. ¿Ya? Siempre para las larvas. ¿Ya? Ahí bajo el suelo, ahí la larvita sí va a ser controlada por el ají. ¿Ya? Tenemos también el té de ortiga, ¿ya? Por el ácido fórmico, ¿ya? No solamente es un biofertilizante, sino que también tiene propiedades insecticidas. Y por hectárea necesitamos 100 hojas de ortiga. Ya, hojas frescas. Eso sí, para cosecharlas, vuelvo a insistir, por el ácido fórmico, porque causa urticaria en las personas, con guantes y, lógicamente se van a cortar con tallito con unas tijeras, ¿ya? Unas tijeras sencillas de podar o, ¿no es cierto?, tijeras de la misma casa, pero después, por favor, lavarla muy bien, que no quede el ácido fórmico ahí, porque si ustedes tocan la tijera, lógicamente les va a dar esta, ¿no es cierto?, comezón. Después tenemos el remojado de café, que se realiza con el sobrante de café de grano, y ahí necesitamos 2 kilos. ¿Ya? El café de grano, por lo general las personas cuando tienen cafetera lo llevan a la basura. Ese es el que necesitamos, ese sobrante. Y con 2 kilos, eso lo diluimos en 200 litros de agua. ¿Ya? Ahí lógicamente hacemos ¿no es cierto?, un remojado primero de ese sobrante, ¿ya? Lo pasamos por el filtro y de ahí lo vamos a diluir en los 200 litros de agua para regar completamente para que tenga efecto insecticida, ya sea para las larvas que están en el suelo o también, ¿ya? O a través de un nebulizador, una bomba de espalda o, ¿no es cierto?, esto mismo como atomizador para controlar insectos, que esto sí, ¿ya? Controla los insectos voladores siempre y cuando les llegue la gotita de, ¿no?, este biopreparado. Porque si lo aplicamos directamente aquí al ambiente y no hay ningún insecto, no vamos a tener el control. ¿Ya? Porque se disipa, tiene que caer sobre el insectito para que pueda ser efectivo.
También tenemos el té de jengibre. A lo mejor muchos de ustedes ya consumen el jengibre y el jengibre tiene, ¿no es cierto?, un sabor muy especial, muy característico, que da como una especie de, ya, un poquitito de amargor en nuestra boca. Ese gusto característico, ¿ya? El componente químico se llama gingirol, ¿ya? Y por ello nosotros vamos a hacer también, ¿ya? Esta infusión hasta al 80 grados Celsius para que ahí extraigamos todo este gengirol y lógicamente controlemos el insecto. Entonces, si ustedes se fijan aquí hay varias opciones de insecticida. Lo importante es que tengamos, ¿ya?, rápidamente el producto para hacer este biopreparado, ¿no? Si se realiza la cocción a 100 grados Celsius, ¿no es cierto?, necesitamos 20 rizomas en 5 litros de agua, ¿ya? Este sí también tolera, ¿ya?, esta infusión. Lo ideal es hacerla a 80 grados Celsius para que no alteremos un poquitito el gingerol, pero sí, él lógicamente lo tolera hasta los 100 grados Celsius si es que se les pasó, ¿ya? No lo vamos a alterar, ¿ya?, en un 100%, sino que cuando lleguemos a esa temperatura, prácticamente está a un 90%. Sí va a ser efectivo como insecticida. Después tenemos el remojado de cáscara de tomate, ¿ya? Porque ahí tiene alcaloides. Y esto es lo que yo les decía en la jornada de la tarde, que si ustedes van a, ya viene el verano, ¿ya? Luego, ¿no es cierto?, pasado mañana ya entramos a primavera, y prácticamente cuando nosotros sacamos todo, ¿no es cierto?, hacia el patio para tener más sombra en verano, estemos ya más refrescados, porque a veces las casas son calurosas, ¿ya? Lo ideal es siempre cortar una plantita, un tallo, ¿no es cierto?, con unas 5 ramitas de hojitas de tomate. ¿Por qué? Porque por el efecto de los alcaloides y el licopeno, ¿ya?, vamos a repeler todo tipo de moscas, zancudos, cualquier insecto que se acerque a nuestra mesa. Entonces, a través del biopreparado nosotros podemos hacer lo mismo y tener estos insecticidas naturales, ¿ya?, con el remojado de cáscaras de tomate, ¿ya?, por el tema del alcaloide. ¿Cuánto necesitamos? Ya 3 kilos de cáscara de tomate. Eso por, ¿no es cierto?, por hectárea, cuando queremos tener este tipo de insecticida. Si ustedes lo quieren tener siempre, ya como insecticida natural, yo le dije que se podía mezclar con cáscaras de cítricos, ya sea de limón, de naranja, ¿ya?, de mandarina, lo que ustedes deseen. Y ahí sí tenemos un insecticida relativamente más fuerte, ya que vamos a poder controlar estos insectos voladores. ¿Ya? Pero vuelvo a insistir, para controlar los insectos voladores, tiene que este biopreparado tocar, ¿ya?, siempre tocar el insecto. Si no lo toca, no ingresa, ¿ya? Y si no ingresa, no hay control. Ahora no, para las babosas y los caracoles, que ya habíamos hablado algo, ¿ya?, en cuanto a estos, lamentablemente, estas plagas agrícolas que son sumamente complejas, ¿ya?, porque devoran todo lo que ellos encuentran en la hojita, prácticamente defolian, ¿ya?, y dejan el puro tallito, ¿ya? No le dejan ningún espacio a la pobre plantita para que haga fotosíntesis. ¿Cómo lo controlamos? ¿Ya? Yo les decía que la mejor trampita esta, es de cerveza con azúcar, ¿ya? Y colocamos en estos vasitos plásticos de 50 ml la mezcla de cerveza y 5 gramitos de azúcar que vamos a mojar, ¿ya?, como si fuese una michelada, mojamos el borde del vasito, lo pasamos por el azúcar, ¿ya?, y eso lo vamos a enterrar en el suelo, ¿ya?, para que quede lógicamente ahí el espacio para que llegue la babosa y el caracol y ahí nosotros lo atrapemos, ¿ya? Si aquí está la planta, a ambos lados de la plantita, ¿ya?, y se alimentan de noche, ¿ya? Ellas tienen la capacidad de poder observar muy bien en la noche su alimento, porque de día la radiación los deshidrata y los mata. Entonces, ¿cuándo tenemos que colocar esta trampita? Al atardecer, ¿ya? No olvidarnos de esto. Y al otro día van a encontrar que el caracol o la babosa está lleno y están todos muertos en el vasito, ¿ya? Porque consume primero toda el azúcar que está por el borde del vasito. Y una vez que lo consume todo, piensa que en el líquido, que está, van a colocar la cerveza a la mitad, ¿ya?, el líquido piensa que también está muy azucarado. Entonces se lanzan ahí al líquido y el alcohol que tiene la cerveza los aniquila, ¿ya? Lo ideal, siempre, si vemos al ataque de caracol, al tiro, en forma inmediata, cuando el umbral no supere el 2%. Por eso se colocan cada 100 metros en la hilera. Cuando ya a veces la persona está muy desesperada, ahí cuando vamos colocando 2 vasitos por planta, ¿ya? Siempre tenemos que monitorear.
Si no monitoreamos, no nos vamos a dar cuenta que tenemos el caracol o la babosa. Y este monitoreo, lo ideal es en la mañana y también en la tarde. ¿Por qué en la tarde? Porque ahí van a salir varios insectos a alimentarse la plantita y entre ellos también los chinches. ¿Ya? Los chinches también tienen un hábito, ¿ya?, nocturno, porque tampoco les gusta el exceso de radiación solar. Las cenizas es otra forma que las aplicamos alrededor de cada plantita, más o menos unos 30 gramos, siempre por todo el círculo de la planta, porque si le dejamos un pequeño espacio sin ceniza, por ahí va a avanzar el caracol o la babosa y va a llegar a la planta. ¿Ya? ¿Y qué hacía respecto a la ceniza? Que van a raspar el pie de esta babosa, este caracol, le generamos una herida, ¿ya? Y esta herida difícilmente pueda el caracol desplazarse, ¿ya? Y al final, ¿no es cierto?, se va a morir con esa ceniza, ¿ya? Eso sí, esa ceniza no tiene que venir de, ¿no es cierto?, un componente químico complejo, sobre todo que no tenga plástico. Por eso soy media enemiga un poco de las cenizas, sobre todo las cenizas de estufa, porque a la estufa hay personas que ingresan cualquier tipo de desperdicio, sobre todo envases de yogur, de flanes, que ahí sí tenemos, ¿no es cierto?, sustancias químicas dañinas para la salud del suelo. Después tenemos también el talco, ¿ya? Se debe colocar alrededor también de 30 gramos y en el caso de los frutales 60 gramos alrededor de cada, ¿no es cierto?, de cada frutal, ¿ya? Pero aquí con respecto al talco es un producto sintético, ¿ya? Si bien es cierto, hay estudios, ¿no es cierto?, que avalan la utilización del talco, pero sabemos que como es un producto sintético, también puede alterar la salud de nuestro suelo. ¿Ya? Yo vuelvo a insistir que yo creo que lo mejor y lo más efectivo son las trampas de cerveza con azúcar. La sal, ¿ya? Como les dije también en la tarde, también soy enemiga de la sal porque a las plantitas no les gusta la sal. ¿Ya? Les altera la presión osmótica y ahí tenemos dificultades para que ella siga realizando el proceso de fotosíntesis porque va a tener que neutralizar esa concentración. Entonces, hay que intentar también de evitar la sal. Ahora, si no hay ningún otro biopreparado para la babosa del caracol, porque la persona no quiere incorporar cerveza con azúcar, ya que recurra a la sal, pero ya que intente de neutralizar ese, ¿no es cierto?, exceso de sodio. ¿Cómo lo neutralizamos? Con, ¿no es cierto?, agua de riego o también incorporando cáscaras de huevo bien moliditas, ¿ya? Para que neutralice el pH y ahí, ¿no es cierto?, regulemos ya netamente la concentración de sodio que está recibiendo cada planta. Siempre vamos a colocar 30 gramos alrededor de cada plantita y en el caso de frutales colocamos el doble, ¿ya? En altas concentraciones y ahí tengo la sal alta de la materia orgánica y el pH del suelo, ¿ya? Por eso tenemos que colocar ojo con eso, ojalá evitemos, ¿no es cierto?, la sal. Después, pasta de poda. Aquí, ¿no es cierto?, los biopreparados podemos hacer todo tipo, ¿ya?, de agroquímicos, pero naturales, ¿ya? También tenemos pasta de poda y aquí existen tres tipos de pasta de poda para que evitemos, ¿no es cierto?, plagas y patógenos, sobre todo cuando vienen las podas, ¿no? Ahí, lamentablemente, que si las personas no cierran esa herida que le estamos dejando al arbolito, por muy en receso invernal que esté ese árbol frutal, sabemos que pueden ingresar igual patógenos. O, ¿no es cierto?, las hembras de algunos insectos, justamente es ahí donde encuentran un lugar seguro para depositar los huevitos para la siguiente temporada. ¿Y cuáles son los tipos? Lo primero es la aloe vera, ¿ya? Porque se debe colocar en cada ramita podada 3 ml. Si tenemos una aloe vera grande, basta que ya cortemos una de sus hojitas, la vamos a, ¿no es cierto?, a pelar, le vamos a sacar todo, ¿ya?, todos sus componentes, ese mucílago, y eso lo vamos a dejar en un recipiente. Y vamos con un pincel, ¿ya? Vamos con un pincel. Una persona va podando y la otra persona con el pincel va sellando automáticamente la herida. ¿Por qué? Porque la aloe vera tiene vitamina E. Y la vitamina E también es buena para nuestra piel. Así, ese mismo efecto es el que va a lograr en los frutales, ¿ya? Va a cerrar rápidamente esa herida y al cerrar rápidamente esa herida, la vitamina E ya queda como una capita protectora que va a impedir que ingrese el patógeno o, ¿no es cierto?, que la hembra de los insectos coloque su huevito. La otra forma es incorporando también la paleta de los nopales. ¿Cuáles son los nopales? Son las tunas.
las tunas. Entonces, con una paletita de este nopal, lo mismo que con la aloe vera, la pelamos, le sacamos, ¿no es cierto?, toda la espinita y extraemos el mucílago interno que tiene. ¿Y por qué esa pulpita? Porque también tiene, ¿ya?, vitamina E y es sellante. ¿Ah? Entonces aquí muy fácil conseguirse, ¿ya?, el aloe vera o la paleta de los nopales, porque uno siempre, yo soy observadora y en los campos siempre están, ¿ya?, estos tipos de cactus, siempre están ahí. ¿Ya? Conseguirse y prácticamente con una paletita o, ¿no es cierto?, o una hoja de aloe vera tenemos para el hectárea, porque imagínense, son 3 ml, así es pincelarla, igual que la pasta de poda, ¿ya? Aquí con el pincel y dejarla selladita. Eso sí, si vamos a, ¿no es cierto?, a podar, se supone que la persona revisó cómo va a estar el estado, ¿no es cierto?, del clima, ¿ya? Y no debe de llover por lo menos 3 días posteriores a la aplicación de esta pasta de poda natural. Porque si llueve, lógicamente, ¿ya?, no va a lograr el objetivo y puede escurrir, ¿ya?, esta pasta de poda y deja la herida expuesta, igual. De eso sí tenemos que preocuparnos. Y lo otro es que es ceniza con aceite de oliva. Esta ya es más cara, ¿eh?, porque la ceniza no tiene que estar contaminada y el aceite de oliva, los aceites han subido, pero enormemente su valor. ¿Ya? Esto también es muy útil, ¿ya?, porque el aceite justamente también tiene vitamina, ¿ya?, que va a impedir el ingreso de cualquier patógeno. ¿Ya? Pero aquí sí, ¿ya?, se va a encarecer mucho más. Ya las otras dos alternativas están prácticamente a la mano. ¿Mm? ¿Cuánto necesitamos? Medio litro de aceite, lo mezclamos, ¿no es cierto?, con la cantidad de unos 400 gramos de ceniza y también aplicamos los mismos 3 ml a cada una de las ramitas que nosotros vamos a podar. Consideraciones, ya esto es la última parte de, ¿no es cierto?, que me faltaba, ¿ya? Siempre hay que recordar que toda planta puede soportar un determinado nivel de ataque de plagas e enfermedades, ¿ya? Siempre y cuando nosotros le demos todos los nutrientes que ella necesita a través del suelo y el agua, ¿ya? Esos son las dos, ¿ya?, las dos bases que necesita cualquier planta para poder producir. Si no tiene los nutrientes necesarios y tampoco tiene el agua, no, jamás la plantita va a poder producir. Todo control debe ser selectivo, ¿ya? Primero tenemos que reconocer la plaga agrícola, reconocer qué patógeno está ahí y por eso tenemos que hacer monitoreo, ¿ya? Y el monitoreo tiene que ser diariamente. Si no lo hacemos diariamente, estamos mal. Toda planta con nutrición adecuada es más resistente a plaga y patógenos. Es lo mismo para cualquier ser vivo. Si la persona está bien alimentada, hace deporte, prácticamente no debería enfermarse, ¿ya? ¿Por qué? Porque sus anticuerpos resisten mucho mejor, ¿no es cierto?, que una persona que tiene o padece alguna enfermedad base. Una planta también sin estrés es más resistente a plagas y patógenos, ¿ya? Para evitar el estrés en la planta, nosotros tenemos que incorporarle el agua y los nutrientes que ella necesita, ¿ya?, a través de, ¿no es cierto?, también fertilización natural. Ya. Y con esto, ¿no es cierto?, doy por finalizado esta parte que me había quedado, ¿ya? Espero en un futuro, ¿no es cierto?, muy próximo encontrarme nuevamente con ustedes, ¿ya? Y vuelvo a insistir, si alguien tiene dudas y quiere ser asesorado por nosotros, contactarse con INACAM y va a llegar un estudiante nuestro a poder facilitarle toda la ayuda necesaria, ¿ya? Y ojalá antes de diciembre yo tener el gusto de poder presentarme con el curso, ¿ya? Ir a visitarlo a ustedes, cómo le está yendo con el taller que hicimos de sustentabilidad. Así es que estén muy bien. Gracias, ¿no es cierto?, por su presencia en estos 3 talleres. Espero que hayan aprendido y que lo practiquen, que es lo importante. Nos estamos viendo en un futuro próximo. Muchas gracias a todos ustedes.